en nuestro programa estoy junto a María Pía Vallejos, otorrinolaringóloga, que nos acompaña para hablar de un tema muy interesante. Pero queremos primero, ¿no es cierto?, mostrar las siguientes imágenes para que usted pueda entender de lo que vamos a hablar a propósito de estas imágenes, de estos cantantes, de estas celebridades que usted conoce y quizás sigue o escucha. Tienen todos ellos un problema, y es un problema, fíjese, auditivo. Queremos hablar hoy día en el programa del tinnitus. Quizá usted después de una fiesta, por ejemplo, va a la discoteca, la música la escucha muy fuerte y se acuesta en la noche y empieza a sentir un pitito agudo en el oído muy desagradable, pero que en ese caso tiende a desaparecer. Exacto, sí. El tinnitus. En este caso, podríamos decir, María Pía, que en el caso que yo ilustré como ejemplo, podría ser de origen netamente traumático en ese minuto, ¿no? Claro, se produce en esos casos un estímulo tan intenso en las neuronas del oído que queda que médicamente hablando se llama deterioro transitorio del umbral auditivo. O sea, uno queda un poquito sordo, escucha menos, claro, y viene este pito. Y es como un atontamiento en el fondo de las neuronas auditivas producto de esta exposición prolongada en el tiempo del ruido. Pero que en la medida en que uno deja de estar expuesto, esas neuronas vuelven a vivir, digamos, claro, y el zumbido pasa y la audición se mejora. Pero en el caso, por ejemplo, de los cantantes, veíamos ahí a Luis Miguel, Phil Collins, Eric Clapton, Ozzy Osbourne, entre otros. Ellos tienen esto permanentemente, ellos viven con este pitito. Lo más probable es que, claro, como han trabajado toda su vida expuesto a ruido, la música, los ensayos, y obviamente tienen que escuchar lo que están emitiendo, no pueden estar sordos frente Ellos cuando cantan muchas veces tienen un retorno. Tienen el retorno, entonces, aparte del retorno que también trata de proteger y solamente dar una señal levemente sonora, digamos, sí, igual están expuestos al ruido externo y todos estos años que han trabajado expuestos al ruido, finalmente producen lo que producirían en cualquier persona que trabaja más de 8 horas diarias expuesto al ruido, un daño que ya no es un atontamiento, sino que ya definitivamente una pérdida de las neuronas de la audición. Correcto. Y finalmente ese ruido, esta alteración auditiva se percibe en el cerebro como un ruido. Ahora, en este caso, me imagino que cuando están en un concierto, cuando están cantando, cuando tiene gente alrededor, tiende a enmascararse un poco más ese pitito, ese sonido. Versus te quiero poner en el tema cuando están, no sé, pues se van a acostar en la noche, están en silencio. Lo más probable la es que ellos lo perciban, distinta, claro, ¿no? Mucho más porque no hay en el fondo, el ruido externo es como una competencia frente al ruido interno del cerebro. Entonces, cuando hay ruido, ambiente y todo, no lo perciben tanto, pero efectivamente es muy frecuente que en la noche, al dormir, al estar en un ambiente tranquilo, que no hay ruidos externos, finalmente la persona tiende a sentirlo mucho más. Te quiero poner en el caso, María Pía, de una persona que no tiene un trauma acústico como el que yo señalé de la discoteca, de la música, etcétera, un ruido muy fuerte, que tampoco es cantante ni está en esa área, y que consulta y que tiene en este minuto o siente esto. ¿Hacia dónde tenemos que orientarnos frente a un paciente que está con este problema? Bueno, habitualmente el tinnitus es la consulta más frecuente en los pacientes sobre 50 años, ¿ya? Y esto está dado porque con la edad nosotros vamos perdiendo audición. Y esa pérdida auditiva, ese trastorno auditivo, el cerebro lo interpreta de muchas maneras y a veces la primera manifestación de que hay un trastorno auditivo en diverso grado es la sensación de ruido en el oído. Por lo tanto, cada vez que sintamos esto, que ya es una cosa persistente, siempre es bueno evaluarse y ver qué problema auditivo puede haber en cualquier rango, digamos, del oído, no solamente oído externo, oído medio u oído interno. Correcto. Ahora, si yo siento este tinnitus, tú decías que esto es una elaboración que está a nivel cerebral. Entonces, ¿no estaría en ninguno de estas secciones, de esta estructura que tenemos acá? ¿O eventualmente podría estar? Eventualmente. Lo que yo quiero explicar un poco, porque es un concepto que actualmente es bien novedoso, entre comillas, ¿ya? Porque va orientado también a cómo podemos tratar el tinnitus. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué pasa? El tema del tinnitus es una percepción del cerebro frente a cualquier trastorno de cualquier parte de la vía auditiva. Por lo tanto, el paciente puede sentir un ruido porque se le tapó el oído con un tapón de cerumen. De acuerdo. Puede sentir ruido porque tiene una perforación del tímpano y el tímpano ha tenido un daño crónico. Correcto. O que el nervio auditivo está sufriendo algún daño o la cóclea y de tal manera que eso puede estar causando un ruido. Correcto. ¿Ya? Pero ¿por qué te digo el tema del cerebro? Porque el cerebro finalmente, el nervio va hasta la corteza y hay muchas vías neuronales, no solamente el oído, sino que
la percepción, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la angustia, problemas metabólicos de otro tipo que hacen que el cerebro perciba positiva o negativamente y por lo tanto el paciente lo va a sentir con mayor o menor intensidad. ¿Ya? Claro, es muy fácil. Si el paciente tiene un ruido, siente el oído tapado y tenía un tapón de cerumen, yo le saco el tapón y se le va a pasar su ruido. Mejora, claro. ¿Ya? Pero otras veces hay cosas que no necesariamente es por un factor externo, sino que ya viene un daño auditivo, una pérdida auditiva por la edad o un paciente que tiene otro tipo de trastornos que le va haciendo perder la audición y eso finalmente se manifiesta como ruido. En los casos que tú señalas, donde la causa... Tú vas explorando, ¿no es cierto?, distintas causas. Por ejemplo, tapón de cerumen, una perforación timpánica que tiene también un tratamiento médico. Claro. Ya estamos de acuerdo. Ahí tú vas buscando la causa y lo mejoras. Solucionas ese problema. Pero en el caso, por ejemplo, que es degenerativo, que es producto del pasar de los años, ¿cómo te acercas a la solución ahí? El paciente, ¿cuáles son los cambios que tienes que hacer ahí? Mira, se han investigado muchas cosas, se han usado muchos medicamentos que dicen que mejoran el ruido, no, vasodilatadores, vitaminas, elementos naturales. Entonces, primero hay que explicarle al paciente que el problema de su ruido está causado posiblemente por un tema auditivo. Entonces uno toma audiometrías, hace chequeo y le explica al paciente que esto es un tema auditivo. Por lo tanto, uno nivela la expectativa porque de repente el paciente piensa, tengo un ruido, tengo un tumor cerebral, me voy a quedar sordo. Te vas a cosas, entonces claro, está metido en un tema muy negativo. Entonces primero hay que objetivarlo. Y segundo, efectivamente, explicarle al paciente que lamentablemente no hay una cura para la enfermedad, pero sí hay un manejo. Y el manejo pasa por un tema netamente de entrenar al cerebro a tratar de desenchufarse del ruido. Perfecto. Es una cosa de ese estilo. O sea, porque mucha gente dice, sí, claro, yo estoy trabajando y no lo siento, pero en la noche me voy a acostar y lo siento. Claro, porque en la noche es el único sonido perceptible por el cerebro. Sí. Mientras que si le ponemos, mire, ponga la música. Ah, es que escucho la música y no escucho el ruido. Entonces, claro, en el fondo es un entrenamiento para sacar al cerebro de este aspecto negativo del ruido y llevarlo a una cosa positiva, como una música alegre u otras cosas. Entonces son como las primeras etapas para el manejo. María Pía, porque debe ser, y tú lo debes ir mucho a la consulta, en este caso, en este tipo de pacientes, digamos, donde tú descartaste muchos problemas secundarios que tienen tratamiento, resolución, claro, algunos más simples, otros un poquito más complejos, quizás algunos quirúrgicos. Pero en este caso, cuando llegas a este paciente, debe ser muy angustiante. Sí, es más complejo, exactamente. Muy angustiante, emocionalmente muy traumático, el llegar todas las noches a acostarte y tener esto en el oído. Sí, hay gente que tiene dificultades inmensas para el manejo e incluso hay gente que ha cometido intentos de suicidio, cosas así, porque ya no manejan el tema del ruido. Es tan desesperante para ellos que ya no hay cómo manejarlo, digamos, ¿ya? Como te digo, actualmente existen todo este asunto, estos manejos, y es como, son terapias multidisciplinarias, con correcto, psicoterapeuta, psicóloga, fonoaudiólogo, y se apoyan de otros elementos también, porque como esto es un estímulo auditivo para el cerebro, la idea es competir con otro estímulo auditivo agradable. Entonces claro, ahí entra el hecho de escuchar música, por ejemplo, ¿ya? Y en caso de que el paciente efectivamente tenemos un trastorno auditivo, poner un audífono en ese oído que va a hacer que escuche mejor el sonido externo durante el día y no el ruido interno. E incluso también hay otros elementos que se colocan en el audífono de tal manera que el audífono manda como una señal, un ruido blanco o un ruido orientado al ruido. Que esconde, enmascara el otro. Exacto, que enmascara, que se llaman enmascaradores del ruido. O sea, soluciones tenemos. Son soluciones, o sea, y hay que ver, todo esto es de persona a persona. Cada persona sabe qué tanto le influye el zumbido, y qué tanto le influye en su vida diaria. Entonces, si solamente es porque no escucha bien y al escuchar mejor el ruido se aplaca, está perfecto. Yo le digo a la gente, es aprender a vivir con el enemigo. En vez de tener al enemigo que le salte aquí todo el día en la pantalla, es mejor que tenerlo que salte en una esquina, saber que no es nada molesto, pero uno hacer las cosas. María Pía, y en esos casos también me imagino que requieres de un apoyo también muchas veces psicoterapéutico, sí, un psicólogo, exactamente. Me imagino de repente a lo mejor un psiquiatra que puede medicar también al paciente para este trance de la noche. Yo creo que ahí hay un equipo multidisciplinario en esa área, ¿no es cierto? Exacto, hay lugares donde hay muchos equipos multidisciplinarios y hay áreas en que se dedican a eso, haciendo esta terapia multidisciplinaria, no solamente tratar de entrenar al cerebro, sino que también
evaluar los factores que están ayudando a que este ruido sea más inmanejable. Pacientes que están quizás con trastornos depresivos, trastornos ansiosos, mucho estrés en el trabajo, etcétera. Entonces todo eso hay que investigarlo para poder manejar el asunto. María Pía, entendiendo, fíjate que cuando uno está en esto, y yo le pido a la gente de la casa que quizás empiece a hacer, que recuerde cuando fue a la fiesta, cuando fue a la discoteca, y quedó con ese pitito. Imagínese ese pitito, ¿no es cierto? El tinnitus permanente. Claro. Pero acá salta otro tema, y quiero aprovechar que estoy contigo, que estamos educando a través de Doctor en Casa, justamente en la higiene, en el hábito o en lo saludable, o cómo cuidamos este sentido tan importante que es para nosotros la audición, y que muchas veces es como lo dado. Escucho, es regalado, estoy escuchando, y como que no le tomamos el verdadero valor a nuestra audición. ¿Cómo lo cuidamos? Hoy día vemos, por ejemplo, que mucha gente usamos audífonos. De repente me ha pasado que tú vas en un ascensor, por ejemplo, y casi te pones a bailar el ascensor porque es tan fuerte, ¿no es cierto?, que tú escuchas exactamente, escuchas hasta la voz de la persona que está cantando, y están con audífonos. ¿Qué está pasando con eso? Estamos, producto de las tecnologías, de todo esto, estamos también forzando un poquito a nuestros oídos y dañándolos. Sí, efectivamente se está viendo cada vez gente más joven con trastornos auditivos de percepción de ruido digamos que no está audible por el resto, y eso está, yo creo, fundamentalmente dado por el uso masivo de los reproductores musicales, ¿ya? El viaje prolongado, la gente del viaje de la casa al trabajo pasa 2-3 horas. Absolutamente. Y para poder entretenerse un poco va con el asunto. Se han hecho estudios en los cuales hay ciertos tipos de audífonos que uno se coloca que son más protectores, y los más protectores son los que sellan mejor el conducto para evitar que el ruido externo nos influya a que subamos compita el volumen, claro, ya del agua, entonces, o sea, del sonido. Entonces, generalmente los mejores son esos que se ponen por fuera, que están como bien de moda, así, esos grandotes, que tengan cancelación de ruido. Hay elementos que permiten esa cancelación. Y lo otro, los que se ponen dentro de la oreja, que tienen una gomita alrededor, correcto, que sella el conducto. Esos que vienen normalmente en los celulares, que son como con la esponjita nomás, sin la goma, es más difícil que sellen, por lo tanto uno tiende a aumentar más el volumen. También hay dispositivos que tienen un control automático de volumen, y te marcan el dispositivo, ¿no es cierto?, que te marca, te dice, usted entró en una zona peligrosa. Claro. O sea, ahora hasta aquí es más fácil eso, porque uno le puede poner un porcentaje, no más de un 60-70% de la salida completa del volumen, digamos. ¿Eso no está regulado? ¿No hay ninguna regulación? Así como legalmente que el aparato deba llegar hasta, no hay una regulación. Pero en general, ahora cada vez los aparatos advierten, no sé si en los celulares he visto ya hay algunos aparatos que advierten, más volumen, ponen roja la zona, así que te das pasando. de que puede producir trastorno. Normalmente los decibeles que son dañinos, muchas horas al día, son más de 85 decibeles por 8 horas o más al día. Correcto. Está muy etapificado eso por el tema del ruido laboral. La gente que trabaja con ruido obviamente no tiene que estar expuesto a eso, y se hacen todas las medidas para evitar exponerse a esa situación. Pero el tema de los audífonos, la música en la vía pública, digamos, lo vemos pan de cada día. Cada vez más frecuente, y llega gente joven con una audición normal para los parámetros que uno investiga, pero tienen el ruido. Claro. Y eso es porque hay áreas que no se investigan habitualmente, que también se pueden hacer estudios en ciertos lugares, nomás tienen estos audiómetros que nos permiten investigar ruidos mucho más allá de lo que habitualmente uno escucha, y en esos casos, en pacientes jóvenes, se empieza a ver ya la pérdida auditiva, como un trauma acústico, pero en esas áreas de audición. Y son pacientes, entonces, María Pía, que después de los 50 o antes ya podrían empezar a expresar, o podrían antes tener... de los 50, Imagínate. Exactamente, o sea, nos falta estudiar ahora, cada vez uno tiene más pacientes más jóvenes, y uno lo asume como algo genético, pero yo creo que en unos 10 años más ya vamos a ver toda esta juventud, digamos, que estuvo usando el audífono. Muy expuesta y con alto volumen, que se quedan dormidos escuchando música. También, entonces, exacto, todo eso es un estímulo que, si bien el cerebro no lo percibe porque está durmiendo, sí el daño se puede manifestar. Correcto. A proteger entonces nuestros oídos. Sí. Tema que conversamos hoy día, tinnitus, así que usted sabe, puede consultar también si tiene alguna pregunta o alguna duda directamente con la doctora en iccc.cl, Instituto Chileno de Cabeza y Cuello, que aparece, ahí están las imágenes, María Pía, fíjate, de la página web, donde usted puede consultar directamente a los especialistas.
y también directamente a la doctora María Pía Vallejos, Instituto Chileno de Cabeza y Cuello, www.iccc.cl. Lo dijimos perfecto. Excelente. Perfecto, muy bien, Pía, muchas gracias por estar con nosotros. Ya, pues, gracias a ti. Siga usted informándose de salud y de calidad de vida aquí en Doctor en Casa. Vamos.